Buenos días, Carlita, ¿cómo amaneció? Buenos días, profe. Bien. Se ve que está todavía agripada. Y en el oriente no puede estar así, pues en el oriente debe estar, pero una voz viva, dura ahí. ¿Qué pasa? Todavía sigue enfermita Es la que, gente. es que estos días pasa lloviendo, profe. Pero ya es caliente. Ve ahorita estoy con una chompita, ve. Y está frío aquí. Aquí está haciendo Claro, es que frío. allá sí es para no salir de la cama mismo. Y eso que es Conocoto, si fuera el sur de Quito o en Quito, Quito, ahí estamos fregados. Pero vea, estamos aquí tranquilos, vea, trabajando. Bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna cosa? No, profe, todo bien. Ya, calidad. Bueno, esa pregunta ha estado mal planteada, ¿no? Por si acaso, sí, ya como le dije. Sí. Ya. Sí está grabándose, ¿no? Sí, Ya. Entonces vamos aquí, bueno, y aquí, hasta aquí quedamos, ¿no es cierto? Relación de posición, tus cosas ya vimos ya. Todo esto que está visto aquí, en este caso, que ya le he cambiado el lámina un poco, eso ya está en el material didáctico. Ese sí tiene usted, ¿no es cierto? sí tengo el material. Pues ahí tiene material didáctico, tiene más cosas de lo que está en las diapositivas y está escrito ya a máquina, ¿no? Bueno, espero que algún rato pueda yo hacer un librito así como lo hice hidrología, pues para poder tener una guía didáctica para los estudiantes. Bueno, esperemos a largo plazo. Bueno, a corto plazo en este caso. Bueno, vamos a continuar. De pronto estas diapositivas aquí vimos un poco más allá, pero vamos a continuar acá primeramente, ¿sí? Esta parte que estaba en la teoría no estaba en la diapositiva. Vamos a ver lo que es este caso, cómo nosotros definimos los sitios para ubicar la boca top. Eso lo habíamos visto el día viernes, me parece que fue. Entonces, vamos a ver. Primero, nosotros, dice acá, en este caso, pues necesitamos primero una inspección visual de la captación, ¿sí? Luego tenemos que hacer una selección tramos por cotas, tenemos que tipificar el tramo del río, o sea, verificar la morfología del cauce, ¿sí? O sea, la morfología quiere decir la forma del cauce, definir el caudal máximo de captación, definir los caudales y niveles del doble tramo y selección del sitio de implantación. Tramo recto, sí, obras complementarias, sí. Entonces vamos a ver acá, ¿qué es lo que significan estas cosas? Bueno, estos son un poco los pasos que nosotros debemos cumplir para nosotros implantar, o en este caso, instalar una captación, cualquier tipo de captación, sea captación de fondo, como estamos viendo ahora, o sea, captación lateral u otro tipo de captación que tengamos ahí, ¿sí? Bueno, entonces, lo que aquí está diciendo, si yo tengo un tramo, digamos, aquí tengo el río, ¿sí? ¿Qué pasó? Está diciendo aquí es que no quiere escribir. Veamos por aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, entonces lo que está diciendo aquí es exactamente lo siguiente. Si es que nosotros, a ver, creo que es por esto. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ya, ahí creo que es. Entonces vamos a ver esto. No sé qué pasa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si nosotros tenemos en este caso un cauce, nosotros debemos definir exactamente en qué sitio del cauce nosotros implementamos esta obra o implantamos en este caso la obra, porque se llama sitio de implantación de la obra. Bueno, para eso nosotros tenemos que hacer, digamos, una visibilización más o menos del cauce del río y recorrer prácticamente los cauces del río, en este caso el cauce o los márgenes del río. Y la primera condición que nosotros debemos verificar es que sea un tramo relativamente recto, ¿sí? Relativamente recto. De pronto, pues que después de una especie medio de curva y comienza un tramo recto, en donde nosotros podemos ubicar prácticamente una boca toma. Sí, es que sea una sección geológicamente estable. ¿Eso qué quiere decir? Que no haya, digamos, situaciones, en este caso, que el cauce se encuentre en erosión o se encuentre mucha sedimentación. Es decir, en este caso, que sea estable y que el río no esté en un proceso erosivo ni tampoco de sedimentación. Sí, es lo que quiere decir. Entonces, es una parte fundamental para que nosotros ubicar la obra. Ya. Entonces, si es que nosotros ubicamos en estos sitios, implica de que primero vamos a tener un buen suelo para lo que es en este caso la cimentación de las obras. También vamos a tener en este caso buenas márgenes que nos permita pues que cuando venga una crecida no haya erosión, en este caso en los cauces, en las orillas y en el cauce del río. ¿Sí? Entonces eso es muy importante nosotros cuando nosotros comenzamos a definir el sitio donde se va a hacer la boca toma. Porque primeramente antes de nosotros iniciar el diseño de esa boca toma hay que hacer ese tipo hay que levantar ese tipo de información. También le había dicho de que anteriormente pues debíamos tomar ciertas muestras del material, en este caso del cauce del lecho del río, ¿para qué? Para obtener los siguientes datos que ya vamos a ver que necesitamos. Y entre esos datos pues habíamos dicho que nosotros necesitamos pues definir como al hacer una toma de fondo, que esa toma de fondo está prácticamente, está, está en el fondo en este caso pues está ubicada en el tramo del río, o sea, está aquí, y aquí está en este caso la rejilla, implica de que aquí nosotros, que viene el cauce, viene el flujo por acá, y si nosotros estamos cerrando esto, ¿no es cierto? A través de un muro de ala estamos cerrando esto, sí, estamos cerrando esto, implica de que por aquí va a transitar, ¿qué? Agua más sedimentos, ¿no? Y en épocas de crecidas, de pronto, pues las rocas que están aquí en este tramo, en este cauce del lecho del río, va a pasar por encima de la rejilla. Y muchas de esas rocas va a estar acá arriba, va a pasar, va a tocar y luego va a continuar hacia abajo, ¿sí? Entonces, nos interesa también levantar la información de lo que se llama en este caso el diámetro promedio de qué? Del material, en este caso, que se encuentra en el cauce del río, ¿sí? Como podemos imaginar, el Pachimbi, ¿no? El Pachimbi. Entonces, para yo diseñar qué? Exactamente diseñar la rejilla, exactamente, ¿sí? Y ya. Claro, aquí, digamos, también podemos decir, dice aquí, dice en este caso, pues, eh, definir caudal máximo de captación, ¿no? ¿Cuál es el caudal que vamos a captar? Bueno, esto lo define a través del estudio hidrológico. Los niveles de crecida igual los define el estudio hidrológico, ¿no es cierto? Y en función de eso ya lo que hacemos es seleccionamos el tramo donde es la posible captación. ¿Para qué? Ahí vamos a tomar las muestras y ahí vamos a hacer el qué? Vamos a hacer el levantamiento, en este caso aquí se hará lo que es el levantamiento topográfico, ¿no es cierto? Más o menos de un área de aquí, de un área de más o menos de unos 300 metros por 300 metros. Será un levantamiento topográfico. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar las cotas, ¿para qué? Para definir las pendientes del cauce, definir la ubicación de las diferentes obras del río,
¿sí? Entonces aquí levantaríamos eso. ¿Por qué? Porque la boca toma de pronto va a estar ubicado aquí, ¿sí? Aquí, ubicado, y entonces tenemos que levantar toda esta información para aquí vamos a hacer la implantación de las obras, ¿sí? Entonces con esto nos vamos ya a oficina y con toda la información comenzamos a trabajar ya en el diseño. Bueno. Aquí en esta parte dice que el tramo recto, sí, obras complementarias. ¿Qué quiere decir obras complementarias? Si nosotros ubicamos de un tramo recto, o sea, llamamos este caso rectos así, ¿no? Totalmente recto, ¿qué implica? Implica que aquí vamos a ver cuál es la capacidad de que una obra, si nosotros ubicamos aquí, ¿no? Y aquí ubicamos así a 90 grados, vamos a ver qué tipo de boca toma necesitamos utilizar y qué caudal, cuál es el caudal que realmente va a ingresar acá. Tenemos que ver, ¿no es cierto? Entonces, para lo cual dice que debe ser alguna obra complementaria con la finalidad de que capte el caudal que nosotros queremos, que es llevarnos para acá. Entonces, eso implica que no necesariamente un ramo recto de un río, o sea, no, recto quiere decir línea recta, es plausible colocar este tipo de bocatomas, ¿sí? Por eso dice aquí, sí, obras complementarias. Si hacemos un tramo recto, hacer obras complementarias, ¿sí? Bueno. No cantidad de material de fondo. Selecciona una toma sin azul o con azul móvil. Entonces, cuando nosotros, cuando ubicamos en un tramo que no es recto, ¿sí? Entonces hay cantidad de material sólido que puede ingresar y selecciona una toma sin azul o con azul móvil. ¿Qué quiere decir con azul móvil? Vamos a ver. ¿Saben qué es azul móvil? ¿No? No, Ya. Azul móvil es, a ver, ustedes no fueron al viaje, ¿no? Con Río Muchacho que fuimos, pero para mí era más fácil explicar, pero el azul móvil, ¿qué es un azul? ¿Sí sabe qué es un azul? como azul. Azul, ¿sabe qué es un azul? Esto. Ah, yo le escuché azul. No, no, azul, digo azul. Azul, No, azul con D. ¿Sí sabe qué es azul? No. Ah, escucho, azul. ¿Sí sabe qué es azul o no? no. Ya, azul. Azul es un vertedero, ¿ya? Entonces, si yo coloco un azul, o hasta se llama azul, vamos a ver, se llama azul, vertedero. Sí, el que conozca azul o vertedero, ¿ya? Entonces, el azul simplemente, ¿qué será? Es decir, aquí está, lo que vimos ayer, en la fotografía está, aquí está el azul, este es el azul, ¿no? Entonces, este azul, si yo hago aquí, coloco, si este es que esta es la base del río, o digamos, en este caso, el lecho del río, entonces coloco aquí el azul. Este es el azul, y puede ser este azul así, ya. Entonces, esto es el azul. El azul, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Azul simplemente fijo, ¿qué es el azul fijo? Azul fijo es aquel que está colocado de esta manera y que no tiene ninguna regulación de este azul. Pero cuando es móvil, tiene una regulación a través de qué? A través de una compuerta que está colocada aquí, ¿sí? Entonces esta compuerta es la que regula la lámina de agua que va a vertir por acá, por este azul o por este vertedero. Entonces esta compuerta va a estar regulando aquí, ¿ya? Entonces esta baja o sube. Por ejemplo, esta lo vimos, esta compuerta lo vimos en el río, en este caso el río Chone que desemboca en el Pacífico, donde se colocaba este tipo de compuertas con la finalidad de que el agua del mar no ingrese y que solamente salga el agua dulce acá. ¿Para qué? Con la finalidad de que no se contamine, en este caso de agua salada, las fuentes naturales. Una y la otra también es para que la marea no influya mucho en el parte continental y contamine las aguas con sal, agua dulce, ¿no? Entonces, eso tenía la finalidad de este caso, ¿sí? Este es en el se llama esas obras, se llaman Sin Vocal que queda exactamente cerca de San Vicente, cerca de la playa, sí, tal vez ha escuchado. Entonces, este es un azul móvil, aquí hablamos azul, ¿no es cierto? Azul móvil, aquí está móvil. Móvil es que aquí está circulado por medio de una compuerta y el fijo es el que nosotros acá vamos a diseñar simplemente con la boca toma de fondo, ¿de acuerdo? Es lo que dice, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando no estamos en un tramo recto, la cantidad de material sólido es escaso, ¿sí? Escaso, ¿sí? Selecciono obra de azul fijo, ¿no es cierto? Yo selecciono con azul fijo, que sería este caso de acá,
que es esta. Este sería, el azul fijo simplemente sería, vamos a ver acá, le voy a dibujar ya, sería el mismo azul, ¿no? Simplemente sin aquí la lámina de agua que baja ya, es el azul fijo. El azul fijo es aquel que no tiene ninguna regulación y el azul móvil es el que tiene una regulación a través de qué? A través de una compuerta colocada encima de la cresta del vertedero. Se llama cresta, por si acaso no, cresta, cresta. Acuérdense del gallo, ¿no? Cresta del gallo, cresta del vertedero. Ya. Entonces, cuando no hay mucha cantidad de sedimento, entonces, ¿qué pasa? Se recibe un azul con azul fijo, que sería el azul fijo. Es el azul fijo, ¿no? Usted me dice que es azul, pero yo dije azul fijo, ¿ya? Este es fijo y yo diría acá azul móvil. Pongamos AM, ¿ya? Listo, ya. Entonces comenzamos con el predimensionamiento y luego hacemos el diseño definitivo. Si es que seleccionamos un tramo recto y hay mucha cantidad de sedimento, entonces hablamos con azul móvil, en este caso, ¿sí? Azul móvil, ya, listo. Entonces, esas son las consideraciones iniciales que nosotros debemos ir tomando para nosotros hacer nuestros diseños. ¿Alguna pregunta ahí? No. Ya, listo. Vamos a ver aquí. Aquí hay algunos gráficos que están en la materia, pero que no estaban en las diapositivas anteriores. Entonces, aquí hay tipos de tomas, ¿ya? Aquí estoy hablando yo de la toma lateral, ¿sí? Lo que ya hablamos en este caso, la toma de fondo, ¿sí? La toma lateral. Entonces, hablamos aquí una relación entre lo que es el Q y el T. El Q quiere decir el caudal y el T el ancho, ¿no es cierto? Y acá el ancho 2, el ancho 1 y el Q. ¿Cuánto capta y cuánto pasa, continúa hacia abajo? La toma de fondo, aquí cuánto capta y cuánto pasa hacia abajo, ¿sí? Entonces usted puede imaginarse aquí cómo nosotros podemos considerar, en este caso, la boca toma de lateral, que sería esta forma de captarlo a un ángulo tal. Ya vamos a ver qué ángulo, aquí hay un ángulo. En cambio, la boca toma lateral prácticamente es a 90 grados porque simplemente el agua ingresa acá, va acá, ingresa en la rejilla y luego captamos hacia acá, ¿sí? Este cambio lateral, ¿qué implica? La lateral va a ser que si hacemos aquí un corte, hago un corte acá, yo voy a tener esto, tengo el lecho del río, tengo aquí la pared, en este caso que he hecho yo, que es el muro de ala, que he hecho este muro de ala, y aquí es la ventanita en donde va a captar, esta es el agua, ¿sí? Aquí la ventana que capta el agua. Esta ventana ingresa el agua por aquí, y luego esta agua se va hacia donde yo quiero llevar, ¿sí? Entonces, generalmente la toma lateral tiene que tener un ángulo tal para que pueda captar la mayor cantidad de agua, ¿ya? Se debe considerar los siguientes criterios, aquí, ¿no es cierto? Hablamos de los criterios. Bueno, influencia del ángulo de derivación, Q a Q sub 0, 50%, y T a Q sub 0, 90%. Entonces aquí está una relación entre los caudales y el ancho de los ríos, ¿sí? Acá hablamos entre lo que se capta y entre lo que viene con el río, una relación. Entonces, relación lo que se capta, lo que viene en el río, relación en lo que viene en el río y en este caso el ancho de la boca toma. Bueno, al final el ángulo dice cuando tenemos un ángulo de 30 grados, en este caso este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí, 30 grados, más o menos la relación entre Q2 a Q1, es decir, lo que capta y lo que viene, ¿sí? Frente a lo que capta, en este caso el ancho de captación, en este caso acá, perdón, el ancho del río que queda abajo y lo que caudal que se capta será el 85%, 90 grados el 92%. Entonces dice, no es posible colocar toma lateral a 90 grados porque capta el 92%, ¿sí? Entonces hay que tener un ángulo tal para que podamos captar la mayor caudal posible. Más o menos lo que te he indicado para una toma lateral colocar es de esta manera, ¿sí? Viene el río, después de un tramo de una curva, podemos eso para que el agua pueda ingresar acá y luego el agua continúa acá, ¿sí? Entonces esto es más o menos la relación, especialmente lo que es en toma lateral. Toma de fondo, en cambio, estamos captando de esta manera, ¿sí? Bien, continuamos. Ya. Dice, la toma debe estar ubicada a la salida de una curva, que vimos aquí, ¿no es cierto? Es esta aquí, en cuanto a la toma lateral, ¿sí? Ya. La velocidad del río no es un parámetro fundamental para el ingreso del material a la toma. O sea, la velocidad no es tanto un parámetro que debemos ser considerado exactamente para
lo que es, en este caso, ingreso del material. Hay que evitar, ser posible, el ángulo 90 y podrá ser ángulo de 30 a 45 grados. Sí, aquí estamos hablando de esto. Se coloca una toma lateral dependiendo del tramo de que se tenga. Exactamente lo que estoy hablando son para tomas laterales. Sí, tomas laterales. Sí, que son con una ventana en la parte, en este caso, la pared, en este caso sería o muro de ala, tanto izquierda o derecha, dependiendo hacia qué lugar estamos llevando el agua. Pero la bocatoma de fondo es de otro nivel, es esta cosa que vamos a aprender ese nivel, ¿ya? Bueno, más o menos aquí está el ángulo indicado, las turbulencias, todo lo que más, ¿sí? Ya. Obras de captación o bocatoma. Entonces, eso habíamos visto, pero esta partita que acabo de indicar, esto no estaba explicado, pero eso estaba en los apuntes. Pero ahorita acabo de explicar para que entendamos de qué es lo que es una toma lateral, qué es una toma de fondo y cómo se colocan esos tipos de tomas en un río. Es fundamental, como había dicho inicialmente, siempre tenemos que hacer la inspección, el sitio donde vamos a ubicar la bocatoma. No podemos hacer una captación donde nos han dicho, vea, haga esa cosa. Por más que tenga mucha experiencia, siempre por lo menos hay que hacer una inspección de campo. ¿Sí? Y ya. Obras de captación o de toma, bueno, es una estructura construida en un río o canal con el objeto de captar. Eso es importante. Objeto de captar. ¿Sí? Con el objeto de captar parcialmente sus aguas. ¿Qué quiere decir esto? No podemos secar totalmente el río. Hay que respetar lo que son los caudales ecológicos y en este caso, pues hay que captar solamente lo necesario que requerimos para nuestro aprovechamiento, ¿sí? El agua captada puede utilizarse para generación, irrigación o potable. Bueno, eso ya depende de qué tipo de uso vamos a darles nosotros del agua, ¿sí? Ya. En cuanto se refiere a los sólidos o en los materiales, en este caso los sedimentos, ¿sí? ¿Qué puede producir? Los daños causados por los sólidos, ¿sí? Puede producir en este caso depósito en canales, que quiere decir al depósito en canales, quiere decir que nos produce un asolvamiento del canal y consecuentemente una pérdida de capacidad de transporte de caudales en el canal, ¿sí? ¿Qué más puede producir? Sólidos, en este caso, la erosión de los canales. Claro, porque al transportarse sólidos aquí, ¿no es cierto? Está transportando esos sólidos, entonces estos también causan como tipo fricción en las paredes del canal. Consecuentemente, estos al chocar contra la pared puede ser que esto haga que ciertos materiales del canal vayan desprendiendo y continúe llevándose hacia aguas de abajo. Entonces, consecuentemente, también se produce erosión en los canales, ¿sí? Erosión en las turbinas es más importante todavía en este caso cuando nosotros generamos energía eléctrica. Implica de que generalmente el problema más grave que tenemos en las centrales hidroeléctricas es que al haber material muy fino, tipo areniscas, especialmente que van suspendidas acá, y al golpetear en una turbina, ¿no es cierto?, que está generando energía aquí, entonces produce una especie de una abrasión o desgaste, como lija simplemente, y va desgastando la turbina, ¿no? Bueno, bueno, por mi experiencia he conocido mucho de estos y cuando estaba en la universidad nos hemos ido a las centrales hidroeléctricas y hemos visto exactamente las turbinas que son desgastadas totalmente por este tipo de material. ¿Por qué? Porque no hemos controlado acá en las bocatomas o en las presas este tipo de material. Entonces esto produce un desgaste de las turbinas y consecuentemente al producir desgaste de las turbinas también produce costos en la generación de energía eléctrica. Consecuentemente, mucho depende del tipo de tratamiento en este caso, de poder retener los sedimentos en una bocatoma o en una presa para que el agua sea lo más limpia posible e ingrese al caer las turbinas, que no produzca este proceso que se llama proceso de abrasión. Sí, se llama proceso de abrasión, que sí es un desgaste de estas turbinas, ¿sí? Entonces, bueno, entonces hablamos de erosión de las turbinas, ¿no? Luego vamos a atalquinamiento del embalse. Bueno, aquí hay otro término más que sabemos. Atalquinamiento también es, en este caso sería asolvamiento, atalquinamiento, sedimentación, ¿sí? Hay algunos términos que nosotros utilizamos cuando se trata de sedimentos. Entonces, este es un término español que se llama atalquinamiento de embalse. ¿Qué quiere decir? Si es que yo tengo este embalse, pongamos un caso, yo tengo esta presa así de esta manera. Profe, dejó de verse la diapositiva. Sigue en el material didáctico.
Material didáctico. Veamos qué pasa. Algo está fallando el ¿cuál estamos aquí? Perfecto. Ya, ahí sí está viendo ahí. Sí, ahí sí. Ya. Bueno. Entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya, aquí estábamos lo que estábamos, en este caso, lo que es el atarquinamiento, dijimos aquí. Sí, atarquinamiento, que es en este caso, que es un término nuevo que otra vez utilizamos acá. Entonces, atarquinamiento no era más que era asolvamiento o sedimentación en el embalse, ¿sí? Entonces, estaba yendo a dibujar aquí una especie de una presa, más o menos la presa sería así, ¿sí? Y aquí sería en este caso el nivel del agua que viene, sí, por supuesto que aquí habría el desagüe de fondo, ¿cierto? Que sale para acá. Y aquí hay diferentes niveles. Por ejemplo, aquí hay el nivel muerto que llamamos, el nivel medio y el nivel máximo, que son los niveles de la presa, ¿ya? Entonces, ese nivel muerto generalmente se diseña. ¿En función de qué se diseña? Si es que esta presa está ubicada, pongamos acá, está ubicado aquí. Este es el río. Aquí está ubicada la presa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los sedimentos, producto en este caso de la cuenca, acá, de todo eso que viene acá del río, se debe llegar acá. Consecuentemente, si yo he diseñado aquí el embalse, que sería este, yo tengo que saber qué cantidad de sedimento puede llegar anualmente al embalse para yo poder diseñar este nivel que se llama nivel de volumen muerto. Se llama nivel de volumen muerto, se llama esta cosa, exactamente. Se llama nivel muerto de sedimento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo en función de eso diseño estas cosas, ¿sí? En función de la cantidad de sedimentos. ¿Cómo calculo? Ya vamos a aprender en agua fluvial, vamos a aprender a calcular lo que son los sedimentos, exactamente, ya. Ahora, ¿qué implica esto? Cuando existe demasiada cantidad de sedimentos que de pronto no está conservada la cuenca, existe mucha erosión tanto en cuenca como en cauce, este volumen muerto puede llegar a sobrepasar el calculado y comenzaría ¿qué? Comenzaría a subir hacia acá, ¿no es cierto? Si es que yo no hago un correcto mantenimiento. Por eso yo tengo que hacer un plan de mantenimiento que se llama plan de manejo de embalse para saber cada qué fecha yo debo qué. Yo debo abrir estas compuertas para que todo el volumen muerto salga y se vaya por el río para acá abajo. ¿Sí? Se vaya para acá abajo. Correctamente. Se vaya por acá abajo, ¿sí? Ya. Entonces, si es que yo no hago esas cosas, ¿qué va a pasar? Va a seguir asolvándose. Entonces, asolvar quiere decir atarquinamiento quiere decir que más, el sedimento sube más arriba del nivel muerto y el atarquinamiento implica que prácticamente podemos ¿perder qué? Perder en este caso la opción de poder hacer un mantenimiento debido a que este sedimento ya está bastante duro y no se va a poder evacuar. Consecuentemente, el embalse vamos a comenzar a perder
y vamos a comenzar a ¿qué? A tener menos capacidad de almacenamiento de agua aquí para poder tener agua pues y poder llevarlo para riego, para agua potable o para energía hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros por eso en fluvial vamos a ver cómo calcular ese tipo de erosiones, tanto en cuencas como en los cauces del río para saber exactamente cuál sería la cantidad de toneladas por año que se transporte y debe llegar a ese sitio donde vamos a ubicar nuestra obra de captación, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llamaría en este caso el atarquinamiento de un embalse, ¿de acuerdo? ¿Sí? No sé si me entendió. Sí. Ya. Y la anulación de la captación es otra cosa. La anulación, ¿qué quiere decir? Prácticamente la captación se me taponó totalmente. ¿Por qué? Exactamente por la sedimentación. En este caso, pues esta captación aquí, ¿no es cierto? Y aquí estaba la captación, entonces aquí en esta cosa, y al final estaba llegando el agua y se me anula por la cantidad de sedimentos que... Sí, se me tapona. Eso quiere decir que anulación de la captación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que los sólidos es muy importante en el diseño de obras hidráulicas. Eso más, la captación de ustedes que dice, además que no hay agua, también tiene que ser diseñado para lo que es en este caso, para lo que es el control de sedimentos. Y ese control de sedimentos, vamos a ver, hay un capítulo que vamos a ver en esta semana, creo que la próxima semana, lo que es el diseño del desarenador, que es muy importante. ¿Sí? Si usted diseña un buen desarenador, usted va a tener un buen control de sedimentos. Si diseña un mal desarenador, no va a tener buen control de sedimentos y puede llegarse a llegar a qué? A producirse estos dos fenómenos que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Ya, bueno, esto ya vimos, ¿no? Sí, las obras de captación, un poco vimos acá ya en este caso la ubicación, hemos visto lo que son sedimentos, qué debe hacer, la ubicación de la boca toma tanto lateral como de fondo, y en este caso, cuán importante es retener los sedimentos para que no produzcan algunos fenómenos como vimos anterior, ¿no es cierto? Bueno, eso ya vimos, ¿no? Hay captaciones dependiendo de qué, dependiendo. Entonces, captaciones son dependiendo del tipo de río, del río o dependiendo del tipo de cauce, ¿sí? De cauce. O sea, es la bocatoma que vamos a aprender a diseñar. Esta es la bocatoma diseñada prácticamente la que está acá, es la bocatoma de fondo, con una compuerta, en este caso se llama, compuerta de desagüe, ¿sí? Se llama esta cosa, compuerta de desagüe que vamos a ver después. Esta, por ejemplo, es captación de qué es de un manantial, y es otra forma que se capta a través de una galería, pero es una captación. Esta es en cambio de agua subterránea, ¿sí? A través de un pozo. Pozo, simplemente hemos dicho que aquí se hace lo que se llaman los primeros estudios. Primero, bueno, trabajamos en función de lo que es el mapa hidrogeológico nacional. El mapa hidrogeológico nacional a nivel del país tiene diferentes tipos de colores y podemos ver generalmente los colores más azules son donde existe mayor probabilidad de tener más agua subterránea. Colores menos azules, a tendencia blanca, lo que sea, son sitios donde prácticamente no hay agua subterránea. Entonces, si yo estoy en un sitio donde quieren saque agua subterránea y veo un sitio que está prácticamente blanco, yo a mi cliente diría, señor, ahí no hay agua subterránea. Pero si usted quiere lo hago, pero ahí no hay. Ya me da un indicativo el mapa hidrogeológico nacional, qué es lo que puede pasar ahí en este tipo de suelo, en este tipo de sector. Pero si yo veo el mapa que está totalmente azul, ¿qué implica? Que en ese sector hay acuíferos, ¿sí? Pero eso no implica que ya debo hacer un pozo, ¿no? Sino, entonces, el segundo paso para obtener agua subterránea, ¿cuál es? El segundo paso es hacer los estudios que se llaman los estudios de prospección geofísica, que son los CEP. Tal vez eso ustedes han de ver una materia que se llama hidrogeología, creo que tienen ustedes, ¿no es cierto? Si tienen esa materia, hidrogeología, Sí. ya, creo que lo que estoy hablando, eso les han de dar a ustedes esto. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la experiencia que tengo en este tipo de trabajos. Sí, también tengo de ciencia, pero esto yo no doy, pero conozco bastante porque he trabajado con geólogos. Ya. Entonces, después de esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que se llaman estudios de CEP. Los CEP nos ayudan a determinar exactamente la profundidad a la cual se puede encontrar el acuífero. Y lo que se define en los CEP es lo que se llama la potencia. ¿Sí? Si se acuerda usted, la potencia. ¿Qué es la potencia? Simplemente es la altura de la capa freática, en este caso, o el acuífero que puede haber. ¿Sí?
Y probablemente en el estudio de geofísica nos pueden dar el caudal probable que puede haber, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos, el segundo paso, que sería en este caso los estudios de geofísica o los CEP, ¿sí? Los CEP que se llama, ¿sí? Luego de eso, ¿tenemos que hacer qué? Tenemos que hacer nosotros lo que se llama en este caso las pruebas de bombeo o rendimiento del pozo, para saber exactamente cuál es el caudal que tiene este acuífero, este pozo, ¿no es cierto? Entonces, para lo cual yo debo hacer una excavación como lo que vemos aquí, miren, ¿sí? Y luego ingreso acá la bomba y luego, por supuesto, hay que encamisar tanta vaina, ¿no es cierto? Y luego hago la prueba de bombeo. Bombeo implica, ¿qué implica prueba de bombeo? Saber el rendimiento del pozo, es decir, cuál es el caudal que me provee este acuífero o este pozo, ¿no es cierto? Entonces lo hago, lo bombeo un determinado tiempo y ¿hasta dónde? Hasta llegar casi a abatir el pozo. No digo abatir, casi, ¿no es cierto? Implica donde ya comienza a bajar el caudal. Entonces yo digo ahora sí, ya, este pozo tiene alrededor de 8 litros por segundo durante, yo qué sé, 16 horas. Si yo voy a 17, 18 horas, ya no puedo, porque puedo yo perder el pozo, puedo abatir totalmente el pozo y se me puede perder el agua. ¿Sí me entiende? Entonces yo hago el inicio del pozo sabiendo que voy a captar 18 litros por segundo, pero máximo durante 16 horas de bombeo, o máximo 8 horas, dependiendo como me diga los estudios, en este caso de bombeo que haga yo. Y en función de eso hago el diseño del pozo y luego entrego los datos para que el que utilice el pozo maneje de esta manera. No puede bombear más allá de 16 horas u 8 horas, si es que fuera así el caso, dependiendo de los resultados que yo tenga en los estudios, en este caso de rendimiento de los pozos. ¿Eso le dijeron aguas subterráneas o estoy mal yo? No sé. Ya, hidrogeología se llama la materia. Bueno, ustedes ven más cosas, ¿no? Pero yo le hablo desde el punto de vista solamente de captaciones. Entonces, bueno, aquí cuando hago ya esa protección no solamente veo eso, ¿no? Sino yo veo diferentes capas. Realmente lo que miden son la resistencia de las capas, ¿no es cierto? Eso mide. Resistencia de las capas de suelo y en función de eso, pues yo detecto lo que es el acuífero, el material aluvial, tanta vaina. Bueno, al final es lo que dice acá. Eso ustedes saben más que yo porque ustedes aprendieron, o estudiaron o están estudiando esta materia. Y la otra captación, pues habíamos visto, aquí estamos, en este caso, bombas flotantes. Aquí está bombas flotantes. Usted coloca especie de unas canoas, una bomba, os digo aquí, y luego sobre esto, entonces, ¿qué pasa? Bombas flotantes, lo que es a partir de qué. Baja el nivel, esto también bajará un poco. Sube el nivel, subirá, ¿no es cierto? Aquí está arraigado sobre esta base que llama este caso y bombea el agua pues a lo que ven en el río, ¿sí? Entonces, de esa manera obtienen esto. Por lo general, esto más utilizan es para qué? Para lo que es riego. Como le había dicho, esto más bien, esto lo utilizan bastante en la costa, porque allá en los ríos grandes, sí, y no tienen agua, entonces, ¿qué hacen? Bombean esto hacia dónde? Hacia sus propiedades, y esas propiedades son regadas con esta agua de acá. Entonces, son, como decir, bocatomas, este caso serían un poco perentorias, ¿no? O sea, que están ahí simplemente para usos, en este caso, muy particularizados para lo que es este riego, especialmente. Ya. Y esto utiliza más en época seca. En época de lluvias, por supuesto que esos ríos ya hasta se inundan, entonces retiran y ya tienen agua de la parte de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, esos son un poco los tipos de bocatomas. Aquí no le he puesto la lateral, pero bueno, lateral ya dijimos, ¿no? Bueno, luego vimos, pues, inicialmente lo que es, en este caso, los caudales de garantía, en este caso, para definir lo que se llama eficiencia de una captación, ¿no es cierto? Primero, la eficiencia de captación dice el diseño debe cumplir las siguientes condiciones. O sea, para que una captación sea eficiente, debemos cumplir las siguientes condiciones. Primero, asegurar la derivación permanente de caudales de captación. Esto es muy importante, eso ya habíamos hablado. Dice asegurar. ¿Qué pasa? Al decir asegurar, ¿yo cómo me aseguro? Me aseguro exactamente con esta curvita. ¿Y eso está en función de qué? En función de los datos de caudales del río, caudales de la quebrada, definido a través de diferentes métodos que nosotros habíamos visto anteriormente en hidrología y poder definir estos caudales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me aseguro? Con el porcentaje, en este caso, ¿de qué? De garantía o perseverancia también que se llama de los caudales de un cauce. Si yo no tengo en el caso nosotros habíamos dicho, aquí estamos hablando, vean, mire, el 95% de persistencia o de garantía que me da el cauce. Entonces, con eso aseguro yo
aseguro yo el caudal. Si no hago con esto, nunca estoy asegurando el caudal. Nos va a pasar lo que usted me contó que tienen sus bocatomas, ¿de acuerdo? Ya, luego, segundo, debe impedirse hasta donde sea posible la entrada de material sólido. Vea, es importante. O sea, yo no puedo decir que debemos eliminar totalmente 100%, porque, o sea, por más obra hidráulica que lo hagamos, no vamos a poder eliminar 100%, pero que si hasta donde sea posible implica que nosotros debemos diseñar lo mejor, hacer un diseño, digamos, lo mejor técnicamente que funcione y que podamos retener sedimento en la misma boca toma. Ya si pasa, pues al final ya esto tendremos que hacer, por ejemplo, en el caso de agua potable, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos en este caso las concebidas plantas de tratamiento, y en las plantas de tratamiento la primera fase que llega, el cual es el proceso de filtración, ¿no es cierto? Que es filtración o decantación. Entonces primero filtra los materiales que probablemente llegaron desde la boca toma. Entonces, ¿qué se hace eso? Se filtra, ¿no es cierto? Queda la filtración y luego pasa a un proceso, lo que es la de decantación, ¿no es cierto? Decantación, ¿qué hace? Hace una decantación a través de qué? A través especialmente de un proceso de, digamos, de aquietamiento. El agua, y también utilizamos especies de filtros, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de que esa agua prácticamente quede libre de sedimentos. Y luego continuamos con los siguientes procesos hasta obtener agua con índice de calidad aceptable, de acuerdo a los índices de calidad de la OMS, y poder entregar para que consuma la población, ¿de acuerdo? Sí, pues aquí dice, y el material filtrante, son materiales que utilizamos, tal vez ustedes ya vieron esto, ¿no es cierto? ¿Vieron esto o no todavía? Estamos viendo. Ya, correcto, entonces están viendo. Entonces, miren cómo tiene que ver mucho, o sea, ustedes van a ver solamente lo que es para el tratamiento, pero yo hablamos desde dónde tenemos que ya tratar de ya tener las cosas que funcionen bien desde la boca toma. Exactamente. Ustedes pueden ver, no solamente es, sino imagínense los costos que serían, pues, tratar solamente en la planta de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, le cuento, en este momento mi hijo está graduándose de ingeniero civil y está haciendo un reacondicionamiento de un sistema de agua potable en Cayambe, en la parroquia Montalvo. Yo la acompañé a hacer la inspección, esa es hecho pedazos todas esas obras y todo lo demás. Entonces ellos prácticamente están captando agua prácticamente o sea, son captaciones rudimentarias, ¿no? Hecho con plásticos, hecho con obras, hecho cantidad de tanques y nada más. Entonces, no está contra los sedimentos. En época de lluvias, dicen que ellos quieren lluvias fuertes, ¿no? Tienen que irse al páramo, imagínense que es el páramo por el Cayambe, a suspender las tuberías, porque esas tuberías traen mucho sedimento y una quebrada, otra menos sedimento y así. ¿Sí? Y también tiene una gran cantidad de hierro. Hierro es otro. Ustedes saben que el hierro, ¿qué es lo que producen las tuberías, no es cierto? Primero, hace que sea un agua bastante dura, ¿no es cierto? Si sabe que es agua dura y blanda, ¿no es cierto? ¿Sí sabe eso? Sí. Ya, ¿qué es agua dura? A ver. A ver, le escucho. ¿Qué será para usted agua dura? Y viceversa, ¿qué será agua blanda? ¿Se acuerda? Estaba hablando solita. El agua dura me parece que tenía altas concentraciones de magnesio. Ya, magnesio, ¿qué más? Algunos. Magnesio, calcio, hierro. Ajá. Y A ver, yo no no doy tratamiento de aguas, pero me acuerdo, pero se vea. ¿Y agua blanda? ¿Qué será agua blanda? el agua blanda ahorita tenía concentraciones bajas de lo que son carbonatos. Ya, Carbonato de calcio más que todo. no ve, ahí estamos bien, vea. Entonces, también yo conozco ese tema. Bueno, pero la otra pregunta sería así un poco así suelta. ¿Usted cómo baja la dureza del agua? 2 métodos para bajar la dureza del agua. Mm, para bajar la dureza del agua teníamos. Ay, se me fue de este método. Ya, el más sencillito, a ver, el más sencillito, el que no, pero no podemos aplicarlo. Podemos aplicar en mi casa, pero no en una planta de tratamiento. ¿Cómo bajar la dureza del Eh, agua? hervirla. Correcto, correcto. No decían sí, sí les enseñan, entonces está bien. Entonces, claro, entonces yo puedo hervir el agua y ahí puedo eliminar cantidad de la dureza específicamente del agua, pero eso no puedo hacer en el tratamiento. Imagínense lo que sería hervir el agua ahí. Bueno, y hay otros métodos que ya usted ya conoce ya, pero lo que quiero un poco decir es que, miren, y le comento esto de la tesis de mi hijo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahí, ¿qué estamos haciendo? O sea, bueno, los profesores que les digan de eso son hechos pedazos, primeramente. Bueno,
Gracias a Dios falló ahí. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos, a ver, ¿usted sabe cuál, algún método de separación de hierro en sitio antes de separar el hierro en la planta de tratamiento? ¿Hay algún método de separar el hierro? Porque usted tiene, pongamos, es la única quebrada que baja y tiene que captar de ahí, no puede más. Y esa agua es la que usted necesita para su población, si no su población se muere de hambre, de sed, ya, pongamos caso. Y esa agua tiene bastante hierro. ¿Usted cómo usted define que tiene cantidad de hierro esa agua en sitio, en campo? ¿Cómo le ve? A simple vista. Perdón, ahí estaba hablando solita. Presenta coloraciones. El agua Tiene presenta. como, claro, se hacen como precipitaciones naranjitas, algo así. Ya. Cuando tiene mucho hierro el agua, usted ni siquiera necesita ver el agua mismo. Si usted ve el lecho del río o las márgenes del río o del cauce, son color amarillento totalmente. Sí, Exacto. precipitados Entonces como eso ya indica que naranjitas. tiene cantidad de hierro. Ya. Dígame un método convencional para separar el hierro en campo antes de llegar al tratamiento. Separación podría ser. ¿Sí le dieron o no le dieron? Tendríamos que hacer precipitar a esas, como es el hierro, ¿Cómo le para hace precipitar? separarlo. ¿Cómo le hace precipitar? Mezclándole, qué sé yo, filtrándole con arena también puede ser como es, un método de Ya, el separación. problema de filtración con la arena, ¿qué implica? ¿Qué pasará? Usted, o sea, ahí va También usted, se pueden ir sedimentos. claro, sedimentos y al final se puede Ujú, captar. Es lo que ha pasado. claro. Ya. Entonces, si usted está captando acá, viendo, baja de la montaña, más o menos le comento, aquí está el Cayambe, para que usted vea cosas reales, Cayambe. Toda esa cosa baja, así. Ya, aquí está y acá está, en este caso, el tratamiento que tienen ellos y al final acaba la ciudad. Usted tiene que bajarse todito esto, ¿sí? Bueno, aquí hay unas 3 bocatones por si acaso. Capta aquí y capta acá. Entonces, 3, 1, 2 y 3. Ya, pero esto tiene, esta quebrada no tiene hierro, pero tiene mucho sedimento. Esta quebrada tiene hierro altísimo, ¿sí? Y esta también tiene hierro altísimo. A simple vista se ve el color de la coloración. Ahora, lo que yo necesito es bajar, y yo necesito bajar todo el agua para acá, para alrededor acá, porque aquí estamos pensando, ya tenemos yo al menos presenté la solución, y acá está para el tratamiento final, la que ya de aquí van a la población. Bueno, no es para el tratamiento, aquí más bien es un sedimentador que han tenido ellos programado hacer. Bueno, pero la pregunta sería, ¿yo cómo puedo bajar el hierro por aquí, por acá, y no sé, todo este tramo, cómo puedo bajar el hierro? Para tratar de llegar con la menor cantidad de hierro acá, porque cuando si yo hago precipitaciones de hierro, por supuesto acá en el plan de tratamiento, el costo va a ser bastante alto, porque el agua tiene cantidad de hierro, o sea, tiene altísimo, ¿sí? Incluso no es recomendable para la salud. Entonces yo trato de bajar con la menor cantidad de hierro aquí mismo. ¿Qué sistemas yo podría emplear aquí para bajar hierro? Usted me dice lechos filtrantes, ¿cierto? Eso me dice, ¿no es cierto? Filtros me dice no colocar acá. Bueno, hay un método que, bueno, lo he hecho yo alguna vez, que es un método en donde usted puede colocar aquí un sistema más o menos así. Un sistema de esta cosa así, ¿sí? El agua cae aquí tiene especie de perforaciones, sigue acá, tiene otro sistema igual, perforaciones, o sea, no he puesto, no estoy poniendo ningún material filtrante por si acaso, solamente esto es como un tipo tamiz, y nuevamente aquí capto el agua y continúo con acá. Entonces yo aquí ya voy a retener cantidad de hierro, aquí voy a retener cantidad de hierro, aquí retengo cantidad de hierro, y acá ya abajo, y así yo puedo hacer algunos, yo que sé, unos 2 o 3 sistemas hasta llegar, aprovechando exactamente, porque aquí le pongo justo la pendiente, ¿ve? Aprovechando esta altura y puedo bajar la cantidad de hierro. Ese sería uno de los métodos que estamos planteando. Bueno, que el profesor de no sabe, pero ustedes sí saben porque ustedes están estudiando este tema. Ya. Entonces, mire usted, yo puedo plantear esta naturaleza, porque yo alguna vez hice yo eso para una florícola, diseñé y funciona correctamente. Porque usted sabe,
La pregunta también sería, a ver, ¿qué pasaría si yo con esta agua, sin hacer ningún tratamiento, bajar hierro, con esto hago riego? ¿Qué pasaría en el suelo? ¿Perdón? Si es que yo tomo el agua sin hacer ningún tratamiento, sin bajar hierro, sin nada, cojo esto, no hago consumo humano, voy a hacer riego. ¿Está bien o está mal? Eutrofización, mal, porque la concentración de Del esos hierro. elementos causa eutrofización también. Bueno, eutrofización, bueno, no tanto, la eutrofización es más bien es que el material orgánico se pudre, ya, eso se llama la eutrofización, ¿sí? Pero más bien lo que se produce en este caso, si yo hablo de elementos químicos como el hierro, calcio, mucho hierro, lo que va a pasar es que voy a salinizar los suelos. Se produce lo que se llama la salinización de los suelos o destrucción prácticamente. Ajá, sí. Exactamente. La eutrofización, en cambio, es cuando tenemos mucho material orgánico. Por ejemplo, si usted está en la costa, ha escuchado usted de los helechos que se llenan los embalses, ¿sí? Los helechos no, se me fue el nombre de esta planta, pero es, por ejemplo, ¿qué pasa? Se cubren los embalses y muchas de estas materias orgánicas se pudre y ahí se llama lo que se llama la eutrofización en cambio de los embalses. Entonces, el otro término que se llama en este caso se llama eutrofización de los embalses en cambio, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo mucho hierro, entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo hago un riego con esto, me va a pasar lo que es la salinización de los suelos o la daño o destrucción del suelo. Bueno, y en la salud, peor todavía, ¿no es cierto? Nuestra salud. Entonces, estos sistemas me parece que son correctos, pero yo todavía lo que he dicho a mi hijo es que vaya investigando y voy a preguntar a los compañeros del IKIAM, porque ellos tienen sus PhDs en estos temas, a ver si es que hay otros sistemas más eficientes que yo pueda trabajar aquí y pueda ubicar en el trayecto esto para llegar con la menor cantidad de hierro y cosa que solamente el tratamiento ya haga el tratamiento normal que se hace de la dosificación, toda esa cosa para que vaya un agua de calidad. Sí, bueno, nos pasamos a otro tema por el sentido exactamente de esto, ¿no? Bueno, pero está bueno, están aprendiendo bien, ¿ah? Me gusta esa parte. Bueno, entonces, por ejemplo, este es un tema de tesis que es excelente, es algo real que se está solucionando para una parroquia. Entonces, esperemos que haga bien Wambra la tesis y esto van a ejecutar allá. Entonces, esto, por ejemplo, es un buen aporte de la universidad hacia la sociedad, ¿sí? Que les dejen solucionando y ellos van a tomar el sistema para rehabilitar totalmente esto, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Dice, satisfacer las condiciones de seguridad necesarias en el buen funcionamiento. Bueno, eso, las seguridades quiere decir que tiene que estar bien diseñados los muros de ala y también, pues, la seguridad quiere decir que la bocatoma tiene que estar cuidada, mantenida, ¿sí? Porque usted sabe, un río es un río, o sea, hay mucha gente que puede botar muchas cosas en un río, hacer daño a la población, todas esas cosas, entonces eso implica que alguien debe cuidar exactamente esas fuentes para que no sean contaminadas. Muy bien. Luego dice caudal a utilizar, ya vamos en este caso caudal máximo decrecido, caudal medio, que dije exactamente no es más que para qué sirve el caudal medio, que es una pregunta que le puedo poner, que está puesta en el examen. ¿Para qué sirve el caudal medio? Para ver cómo está trabajando la boca toma, simplemente de esto. ¿Sí? Mayor terminado y nos puede garantizar hasta qué tiempo puede durar nuestra construcción. Entonces, si yo un poco, al hablar de durar la construcción, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de una vida útil de la construcción. ¿Sí? La vida útil. ¿Por qué? Si es que es un río que cada año trae unas crecientes, yo que sé, cada 2.2 años trae crecientes bastante altas, ¿qué implica? Que el caudal medio es alto, ¿qué implica de que la vida útil de la boca toma puede ser más, debe ser menos años, ¿no es cierto? Porque hay mucha presencia de crecidas, de rocas, esa cosa que golpetea a la construcción y de pronto puede su vida útil bajar. Entonces, el caudal medio nos ayuda a más o menos a ver, en este caso, cómo se encuentra trabajando la boca toma y a ver más o menos cuánto puede durar nuestra construcción, que está relacionada a lo que es la vida útil de la misma, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, y los datos que dijimos nosotros ese día, con los cuales debemos diseñar, están aquí, ¿no? Tenían sus papers y aquí está, ¿sí? Y aquí hablamos, en este caso, los canales de recolección o ¿qué quiere decir recolección? Los canales ya que llevan el agua ya a la red, en este caso a la tubería principal que va a la de conducción,
Los canales que salen son rectangular o trapezoidal. Eso aprendimos a enseñar y sabemos totalmente cómo hacemos. ¿Sí? Entonces, esto un poco para ver lo que es la eficiencia de la captación. Claro, aquí más nos interesa lo que es sedimentos, pero nos interesaría, hablando de ese sistema que acabé de decir acá, nos interesa lo que es calidad de agua, no solamente en sedimentos, sino también en otro tipo de minerales que pueden afectar a la salud, en este caso, de la quien lo consume el agua. Bien, continuamos. Bien, tuvimos un poco más de discusiones, bueno. Ya, aquí ya vimos esto, pues lo que vamos a decir en la boca toma de fondo, ¿no es cierto? La fondo es exactamente que vamos acá. Después vamos a ver ya los contenidos de esta. Aquí estamos aquí, los contenidos, ya vimos esto, ¿no? Aquí está lo más importante que usted decía, ¿por qué el ancho total esto? Aquí está indicado por qué es el ancho y cómo queda más o menos ya después de la construcción, cómo quedaría. Lo que aquí implica es que nosotros no vamos a, a interferir el normal, digamos, el hecho, perdón, los normales, en este caso, orillas del río, ¿sí ve? No es que yo he cogido acá y todo esté desglosado y pues nada que ver, ¿sí? Prácticamente queda lo mismo, simplemente la intervención queda de esta manera. Con eso, el agua fluye tranquilamente. Lo que usamos de simplemente estos muros es para que es para proteger a nuestra boca toma, ¿sí? Proteger a nuestra boca toma y el agua continúa su paso hacia abajo, ¿sí? Que hemos visto en planta y aquí lo que ya vimos un poco en la pendiente, las cosas que hemos visto anteriormente. Y ya, entonces esto, bueno, lo saqué de los apuntes, pero ya vimos excepcionalmente, aquí está ya visto en planta, pues, ¿no es cierto? El corte 1.1, en este caso aquí estamos hablando ya lo que es el vertedero, aquí lo que es la rejilla, cómo está ubicada la rejilla, y el nivel, la cota de rejilla, que nosotros hablamos de este, sí. O sea, si yo veo esto, aquí está en este caso el vertedero es este de aquí y la rejilla es esta. Entonces el vertedero está más arriba de la rejilla. Si usted ve, aquí está, ¿no es cierto? La rejilla es esta y el vertedero está por acá. Pues se llama este vertedero, es el vertedero de exceso. Quiere decir que por arriba de eso pasa lo que es la crecida. Lo demás que pasará, pasará el agua por acá y lo que debemos captar de acuerdo al ancho de la rejilla ingresará al canal y este canal llevará hacia acá. Es lo que está diciendo aquí. Aquí está el perfil del terreno, la cota del lecho del río, y aquí ya podemos ver un poco lo que, cómo nosotros debemos implementar las diferentes obras y hacer excavadas en el río. Sí, hacer excavadas en el río. Entonces aquí está, por ejemplo, esas pantallas. Todas esas pantallas tienen un papel importante. No es que yo quisiera decir que le pongo este porque quiero poner esta pantalla y acá el otro más, ¿sí? Muchas de esas pantallas vamos a ver cuando nosotros calculamos son los efectos de supresión, especialmente aquí en las obras. Lo que nos interesa es un poco, un poco para que el agua no se filtre del agua de hecho el río y no afecte a la estructura y lo levante la estructura. Entonces, estas pantallitas sirven mucho, por eso vamos a ver, cuando yo calculo la supresión, bueno, tengo que ver las longitudes, tanto profundidad de el ancho, profundidad, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, toda esta estructura nos ayuda a tener una estabilidad total de la boca toma, ¿sí? Entonces, aquí estamos, ¿cierto? Aquí está, bueno, también, bueno, un corte hecho aquí de esta manera. Bueno, aquí está casi hecho una boca toma, lo que debe ser, ¿no es cierto? Con los muros de ala. Aquí hablamos del canal, en este caso, que se llama la compuerta de desagüe, ¿no es cierto? Desagüe. ¿Eso sirve para qué? Porque si el agua ingresa por aquí, a la rejilla, entonces más se va el agua, implica de que cuando yo quiero hacer un mantenimiento de la boca toma, necesito en este caso cerrar, o sea, abrir esta compuerta que está más abajo y el agua deja de entrar acá y luego le lava totalmente. Y puedo levantar todos los sedimentos que se quedó estancados acá, aguas de arriba, en este caso, los sedimentos que están aquí, y puedo hacer la limpieza total. Y esos sedimentos, ¿por dónde irán? Irán por aquí y continuarán hacia abajo al río. ¿Sí? Cierro la compuerta y consecuentemente otra vez comenzará a llenarse el nivel y a entrar el agua por la boca toma. Entonces son cosas que debemos nosotros tomar en cuenta en nuestros diseños. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí está la rejilla, ya hemos visto aquí la longitud del SL, la longitud de rejilla, B es la ancho de la rejilla, ¿no es cierto? Sí. La ubicación estamos hablando aquí. Siempre vamos a hablar siempre referente a la cota del terreno, ¿sí? La cota de la rejilla y la pendiente. La pendiente está en función de, si ustedes pueden ver, la pendiente es en función de la pendiente del lecho del río, en este caso.
este caso, la recomendable es de 25%, pero hay que sujetarse a la pendiente del cauce del río. Ya. L', ¿qué era L'? L' era la proyección de la función del ángulo de la rejilla, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, en este caso, el L' era, este es de L, y L' sería esta longitud de aquí, ¿sí? Entonces, L' sería esta longitud de acá, esto, ¿sí? L'. Y L es la horizontal, en este caso del canal. Entonces, sacamos L en función del ángulo y el L, y B, espaciamiento entre barrotes, que sería este caso, estamos aquí, ¿sí? A, altura del barrote, es esta. S es espesor del barrote, ¿sí? S es ancho del barrote, bueno, es, claro, espesor ancho del barrote. B, está entre barrotes, y A, altura del barrote. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, pues dice aquí, esto también habíamos visto que no se puede utilizar barras redondas, si te ha visto los hierros que son redondos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un CD muy pequeño, o sea, una curva de escala muy pequeña, perdón, no, coeficiente de escala muy pequeño, consecuentemente, al tener un coeficiente de escala muy pequeño implica que el agua no va, digamos, no va a ingresar el caudal requerido, ¿no? Exactamente, ¿sí? Vamos a tener problemas. Entonces, cuando es una rejilla fina, pues vamos a trabajar en este o rejilla este. Nosotros ya dijimos en este caso qué tipo de rejilla nosotros debemos utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Referente específicamente a lo que es a costos, ¿cierto? Muy bien. Ya. Aquí tenemos otros temas que vamos a ir colocando, ¿no es cierto? Entonces dice, el costo está en función de la rejilla. Si la rejilla es gruesa, el costo es mínimo. Entonces, esto es otra cosa que hay que tomar en cuenta en nuestros diseños. Bien. Entonces ya habíamos entrado un poco al ejercicio, que estoy repitiendo de nuevo porque, bueno, ese día vimos un poco así rápidamente. Ya, entonces aquí el ejercicio decía que el caudal de captación es 1 metro cúbico por segundo, ¿sí? El material de sedimentación, de cimentación. ¿Qué quiere decir cimentación? Quiere decir que si es que este es el cauce del río, si este es el lecho del río, en este caso donde yo voy a cimentar, ¿sí? Entonces, el material, ¿sobre qué voy a cimentar yo? Sobre este lecho del río. Si es que esto es yo que sé, esta es la orilla del río, es esta, ¿no es cierto? La orilla del río, ¿ya? Entonces yo voy a cimentar sobre este. Entonces yo tengo que saber qué tipo de material tengo aquí yo. Aquí, acá. Entonces, ¿qué tipo de material tengo? Eso es lo que hay que saber. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué tipo de material? Entonces, en este caso, pues, por lo general los ríos tienen material aluvial. ¿Qué quiere decir aluvial? Que tienen cantidad, en este caso, de rocas pequeñas, cantos rodados, areniscas, arena, lo que quiera que sea. Entonces, este es el lecho del río. Y sobre este lecho voy a implantar, claro, mi boca toma. Entonces, el material de cimentación es este, ¿no? Es este de aquí, que estamos hablando acá. Es el material de cimentación. Entonces, sobre este material de cimentación tengo que saber cuáles son las características en las cuales yo voy a implantar. Porque aquí va a ser exactamente esta pantallita, ¿sí? Esto, y esto aquí así, 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 así. Y aquí va a ir mi vertedero mi vertedero así, y así. Vamos así en este caso, ¿ya? Entonces el agua vendría por acá. Entonces yo necesito saber exactamente todo esto que voy a excavar, en qué material voy a excavar. Ya. Entonces cuando yo hablo de este caso del lecho del río, hablo de cantidad de sedimentos o de rocas que pueden venir acá. Y como el vertedero en este caso está aquí más o menos, en este caso la rejilla, ¿sí? Va a estar aquí. Entonces algún tipo de roca puede pasar por acá arriba. ¿Sí? Entonces el material aluvial que puede pasar y el sedimento que puede ingresar acá. Entonces es el que yo tengo que saber acá cuánto de transporte de sedimento fino, que en este caso estoy hablando de fino acá, que viene, y cuál sería el diámetro relativo de la roca que se encuentra acá, que puede en una época de crecida mover y pasar sobre esto y continuar hacia abajo. Entonces de eso necesito saber este caso. Entonces lo que hago yo es simplemente tomar muestras en el río y en el caso del río pues medir las rocas controladas que se encuentran en la boca toma, donde voy a hacer, la implantación, hacia aguas de arriba ir tomando y saber decir cuál es el diámetro medio, en este caso, pues se llama diámetro relativo del diámetro medio, ¿cierto? Entonces, el que yo voy a diseñar
en este caso, los barrotes de mi boca toma. Es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Entonces, para eso, pues aquí estamos indicando que voy a calcular el volumen de la roca. En este caso, hablamos que tiene 60 centímetros, me parece, sí, 60 centímetros. Calculo el volumen y tengo este caso acá. Calculo lo que se llama en este caso el momento máximo. En este caso, calculo el momento que se generan las barras. Entonces, calculo el momento máximo, ¿sí? En este caso, el momento resistente necesario. El momento resistente necesario quiere decir el momento, el que necesita tener la barra para soportar el momento máximo, ¿sí? Entonces, aquí está el módulo de resistencia del barrote, que es T sobre C, ¿sí? T sobre C. Entonces, calculamos en este caso C y luego tenemos dos tipos de volumen. Entonces, acá calculamos G en este caso 1400 gramos por kilogramos por cada centímetro cuadrado. Simplemente es la resistencia digamos, del barrote y calculamos de esta manera. Sacamos el barrote G. Lo dejamos W y en función de eso sacamos lo que es en este caso W total, que es aquí. Que sería en este caso el volumen total en este caso de la roca, que sería en este caso, pues, perdón, el peso, el centímetro cúbico, dice, ¿no? Este es el volumen, ¿no? W. Ya. Decía, en este caso sería en este caso el módulo resistente del barrote, ¿no? Módulo resistente del barrote, que sería este caso. Luego sacamos el valor de L, que es igual al 25. S es igual a 10 milímetros. En este caso, este S habíamos dicho que es el S que nos imponemos y en función de eso sacamos el ángulo teta. El ángulo teta, que sería el ángulo en este caso es el angulito de acá, ¿sí? Y sacamos en este caso el valor de A, la altura del barrote, que es este valor de acá, ¿sí? Entonces ya vamos sacando en este caso los valores que necesitamos de lo que es en este caso el espacio entre barrotes, la altura del barrote, en este caso, ¿sí? Dándonos en este caso el espesor del barrote que nosotros nos imponemos aquí en este caso. Bueno, entonces continuamos hacia acá y a lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, este procedimiento de cálculo que lo he hecho aquí, sí, totalmente continúo ese cálculo y lo hago en este cuadrito. ¿Qué implica esto? Necesitamos, en este caso, pues, definir qué es lo que nosotros qué dato nosotros nos tomaría, ¿sí? Digamos, tomaríamos en cuanto a la longitud de en este caso L, que en este caso de la rejilla. L era este valor, en este L que era la longitud de los barrotes, ¿sí? Entonces, yo en ese caso, la longitud del barrote estamos aquí, ¿sí? Entonces, en función de la longitud del barrote que yo vaya adoptando, calcularé en ese caso el L', que sería la longitud, la proyección de longitud, el momento, el W, el momento resistente, en este caso que se calcula en centímetros cúbicos, la altura de barrote, en este caso que era A, ¿no es cierto? Altura de barrote, ¿sí? Decíamos que era altura del barrote exactamente, ¿sí? Y cuál adoptamos, ¿sí? Ya. Entonces, con esto nosotros podríamos definir para diferentes tipos de valores. Entonces, aquí siempre se lo hace en función de qué, ir calculando y ver cuál es el que a nosotros nos interesa pues, de pronto tomar, ¿sí? Ya. Entonces, respecto a esto, entonces, vamos a ver. Entonces, yo digo muy bien, me impongo un valor en este caso de 50 L50, calculo el valor de L' y así voy calculando. Entonces aquí digo 2,48. Generalmente para fines de construcción yo no voy a poner 2,50, yo adopto 3 metros, ¿sí? Luego voy con 1 metro, calculo todos los parámetros y al final 3,43 sigo en 3 metros adoptado, ¿sí? Y luego digo 1,50 y calculo con 1,50 y hasta 2, voy hasta 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces de aquí puedo decir, a ver, cuál valor adoptaría yo en cuanto se refiere a longitud de barrote. Ya, entonces yo digo muy bien, mi criterio podría ser de que yo puedo tomar este valor de 1, ¿sí? Entonces le pondría 1,03, momento y todo lo demás. Y al final adoptaría un valor de 3.
Entonces yo para mi concepto podría determinar, decir muy bien, para mí la longitud del barrote va a ser de 1 metro y tengo este adoptado en este caso con el valor de A, o también de 1,50. Entonces todo depende de qué. Esto depende de las condiciones del, en este caso del río. ¿Sí? Las condiciones del río o el ancho del río para yo colocar el número de, digamos, el ancho, la longitud de los barrotes. ¿Sí? En el caso mío yo digo muy bien, para mí L es igual a 1 y con 1 metro pues tengo todas esas características y al final una altura de barrote de 3 metros. Entonces adopto este valor de acá. ¿Sí? Entonces ese es el valor que yo adopto en este caso dentro de mis diseños. ¿Ya? Entonces en este caso se llama, en este caso selecciono ese valor. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿esto qué es lo que hago? ¿En función de qué en función de qué es lo que hago? Esta es en función especialmente de lo que es a lo que es el ancho del río, a lo que es el ancho del río, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que visualizar es el perfil, en este caso, el perfil transversal del río. ¿Qué quiere decir esto? Pues perfil transversal quiere decir, este sería, aquí estoy colocando ¿qué? Aquí estoy colocando, a ver, este me sale feo este dibujo. Ahí vamos a ver, ahí. Entonces, estoy colocando la boca toma ahí. Ya. Ahora, también esta rejilla tenemos que ver que en este momento es lo que estoy diseñando es esta rejilla aquí, ¿no es cierto? Si usted puede ver, ¿no es cierto? Diseñando esta rejilla, entonces lo que estoy colocando es aquí la rejilla, ¿sí? Entonces aquí, entonces estoy colocando aquí la rejilla, pongamos que sea esta aquí. Ya. Entonces aquí estoy colocando la rejilla. Entonces debemos saber la sección transversal, quiere decir esta. ¿Cuánto me vale esta sección transversal? Entonces, si la sección transversal es corta, pongamos que la sección transversal sea, a ver, ¿cómo sería? Unos 3 metros, unos 3 metros totales, pongamos que sea 3 metros. Son mis ríos pequeños. Entonces, yo no podría decir que voy a poner una rejilla de 2 metros, es decir, prácticamente no tengo opción a tener un vertedor de exceso ni cosa por el estilo. Entonces, yo adopto en función de esa sección transversal, adopto que sea 1 metro. Entonces, 1 metro, esto me vale 1 metro. Correcto. Con eso lo que implica es que yo puedo tener opciones a colocar aquí la compuerta de desagüe, que vendría por aquí, en este caso, la compuerta de desagüe, ¿sí? Y acá, en este caso, otro vertedero de excesos y la canaleta que vaya por aquí y la galería para captar acá. Entonces, para esto son decisiones que yo voy a tomar en función de qué? En función, en este caso, del perfil transversal del río, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver exactamente qué es lo que nosotros vamos a tomar para definir específicamente estos valores, ¿sí? Ya. Entonces, esto es un poquito para entender lo que vamos a trabajar acá. Luego vamos a calcular el valor del coeficiente de la rejilla, en este caso C sub 0. Continuamos con los cálculos, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos los valores acá, hemos calculado para estos valores. Entonces, inicialmente lo que dijimos es que hemos seleccionado este valor acá inicialmente. Bueno, seleccionamos este. Entonces, vamos a continuar para acá. Lo que nos interesa un poco aquí es calcular el coeficiente de contracción de la rejilla. ¿Sí? Contracción de la rejilla. Acá es igual, el coeficiente de contracción de la rejilla es igual a un valor de C sub 0 menos este valor de acá, 32,1 por la pendiente, en este caso de la rejilla. ¿Sí? Entonces, para el cual nosotros igual generamos un cuadro de valores. El L que nosotros hemos visto, continuamos acá porque con ese L estamos trabajando con los valores que hemos trabajado, estamos dando igualito. Continuamos. ¿Sí? Ya. Aquí va a tener una relación de A sobre B. A sobre B es de 0,6 y C sub 0, ¿qué pasa aquí? C sub 0 vamos a calcular, en este caso es igual, en este caso es a 0,5, ¿sí? C sub 0 en este caso igual a 0,5. En este caso, ¿por qué? Porque en este caso, pues, aquí tomamos, a ver, aquí hay unas condiciones, aquí está justo condiciones, ¿no? Pendiente de registro, vamos a ver las condiciones. C sub 0 es igual a 0,60 cuando A sobre B es mayor a 4. Para pendiente registra 25%. Y C sub 0 es igual a 50 cuando A sobre B es menor a A. ¿Sí? Entonces, estamos tomando esas condiciones. Entonces,
C sub 0 dice que es igual a 0,60, A sobre B mayor al 4, ¿sí? Entonces, estamos tomando en este caso de 0,6 y continuamos hacia abajo, igual. Acá hacemos la relación y vamos a ver, en este caso, la relación que tenemos acá para obtener en este caso A sobre B. Luego vamos acá, C sub 0 igual a 0,5, C sub 0, 0,5, A sobre B menor a A, ¿no es cierto? Entonces, se dice A sobre B menor a A. La relación A sobre B, ¿cuánto es? 0,6. A sobre B, 0,6. Entonces, quiere decir que aquí estamos hablando de C va a ser 0,50. Entonces, todo va a ser 0,50 aquí. Aquí está, 0,50, 0,50. Y en función de eso calculamos el coeficiente, en este caso, de contracción rejilla. ¿Sí? C sub 0, que sería 0,5 menos 0,35 por la pendiente, que sería el 25%. Y calculamos escaso el valor de C, que es el coeficiente de contracción de la rejilla. ¿Sí? Ya. No sé si es que tiene alguna pregunta aquí. No. Ya, continuamos. Ya. Entonces vamos a seguir así lo siguiente. Ya. Ahora sí vamos a estimar lo que es, en este caso, vamos a hacer el dimensionamiento de la rejilla. Vamos a dimensionar la rejilla. Con todos los valores que tenemos, inicialmente ya habíamos definido ya unos valores iniciales que nos dijimos cuáles tomamos, pero vamos, en función de esos valores iniciales, vamos a dimensionar la rejilla. Ya. Para eso te aplicamos las siguientes fórmulas. Tenemos este valor de K, por ejemplo. K va a ser igual a 1 menos F y toda esa situación de acá, ¿cierto? Que está, en conclusión, K que estaría en función de qué? K que es el coeficiente de obstrucción de taponamiento. Eso es importante. Esto es importantísimo calcular. Coeficiente por obstrucción o taponamiento. Ya, ¿está en función de qué? Está en función de F. ¿Qué es F? F es exactamente el porcentaje de obstrucción que se podría producir en la rejilla. Ahora, F tomamos el 30%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo puedo tomar un 20%, 10% de acuerdo a las condiciones, en este caso morfológicas del río. Si es que yo conozco el río, por lo general, como es un río un poco de llano o de montaña, si yo conozco el río que acarrea muchos sedimentos, muchas malezas, muchas ramas, lo que sea, entonces yo puedo adoptar el coeficiente, en este caso de obstrucción de la rejilla, que me puede taponar esta rejilla que está aquí, me puede taponar. Sí, no totalmente, pero me puede ir taponando poco a poco. Entonces, ¿qué implica aquí? Si es que yo tengo un coeficiente de obstrucción, pongamos F igual a 1, o sea, no hay obstrucción, ¿no es cierto? 1% o 0, ¿no es cierto? ¿Qué podría decir? Primero no tenemos coeficiente de obstrucción de la rejilla, en este caso, diríamos yo. Y que si yo hago un diseño de un caudal con un caudal de 1 litro, o digamos 1 metro cúbico por segundo, estoy diseñando con 1. Esto implica de que este caudal estaría siempre ingresando 1 para poder llevarme para acá. Sí, estaría siempre ingresando 1. Pero estoy teniendo la idea de que nunca va a producirse un taponamiento aquí o una obstrucción ligera por malezas, roca, lo que quiera que sea aquí. Pero si un caso se diera, ¿qué pasaría? Ya no entra el caudal que yo he diseñado, sino está entrando un caudal menor porque ciertas partes de la rejilla están tapadas con algún tipo de material y ya no estamos llevando el caudal requerido. Entonces, para eso lo que nosotros de diseño hacemos es generamos lo que se llama el coeficiente de obstrucción en función de qué? En función de F, que es el factor, en este caso, que nosotros suponemos que hasta que, digamos, que se haga el mantenimiento, de pronto el mantenimiento solo hace, yo que sé, cada semana, especialmente en época de lluvia, se hace cada semana, cada 2 días, pero ¿qué tal si es que no si en esos 2 o 3 días que toca hacer mantenimiento, eso está obstruido? Entonces, lo que yo siempre me voy a suponer es que esa rejilla mínimo va a estar obstruida el 30%. ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué quiere decir 30%? Quiere decir que con esto me favorece un poco irme un poco más allá del dimensionamiento de la rejilla. ¿Sí? Y cuando la rejilla no está obstruida, lo único que hacemos es que, ya vamos a ver acá, se diseña pues un pequeño vertedero de excesos, en tanto
Si está entrando, yo, por ejemplo, 1.3 sería en este caso. Si hago 1, 30% como es acá, sería 1.3. El punto 3 otra vez estaría regresándose al río, aquí a través de un vertedero de excesos. ¿Sí? Ese no es problema en eso. Entonces, para eso hay un vertedero de excesos que me ayuda solamente a llevar el caudal. Eso, el exceso me ayuda a derivar otra vez al río. Si es que va taponándose, ya pongamos, se tapona un 10%, el 20% se mira por acá. Tapona el 30%, ya no va a cero por acá y va totalmente por acá todo eso. Hasta eso ya hago el mantenimiento. Entonces, eso que me quiere decir un poco el porcentaje de obstrucción que yo tomo en cuanto al diseño de las bocatomas. Entonces, ¿qué implica esto? Que implica que cuando está obstruido, que apenas el 70% pasa del caudal acá. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a definir de mejor manera el caudal. Bueno, esta función de B, que es en este caso de lo que es el ancho de la rejilla y espacio de las entrerejillas, ¿sí? Que es muy importante. Las fórmulas que están en los libros, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el caudal está en función de ¿qué? De estos vectores, de B, de C, de K, que dijimos que calculamos acá, y de L, longitud de la rejilla, ¿sí? Y con esto, pues, nosotros podemos calcular ya el caudal, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos interesa un poco aquí es determinar el valor de B. B, que era, es la longitud de la rejilla. Entonces, ¿en función de qué? Del caudal, de C, de K y L, ¿no es cierto? Entonces, con esto vamos nosotros aquí a calcular estos valores, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, L nosotros habíamos dado los valores de ¿cuál? De 0,5, de 1, de 1,5 y de 2. Eso dividimos desde el anterior en la propuesta nosotros. Entonces, con esto determinamos el valor de K, que es el coeficiente de obstrucción del taponamiento, que es el valor de K. Entonces, ¿para cuánto? Para 0,5, que tuvimos acá el valor, vamos a regresarnos a ver un poquito aquí. 0,5, 2, lo que sea. 0,5, 2, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando en la rejilla. Regresamos aquí. Entonces, para el valor de 1, ¿cuánto me da acá? Para el valor 1,5 me da tanto, ¿sí? Para B, específicamente ¿sí? Es igual B y H sub Z, ¿no es cierto? Entonces nos da este caso. Ya. Entonces aquí lo que podemos ver nosotros, vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí, entonces aquí obtenemos ya los valores de este caso, ¿de qué sería? K, coeficiente de interrupción, B es el ancho de la rejilla, y H sub 0 sería la lámina de agua que pasa por encima de la rejilla o está ingresando en este caso en la bocatoma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, vamos aquí en este caso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el valor con 1. 1 nos da en este caso el valor de K, ¿no es cierto? Nos da 0,58. El valor el valor de B nos da el valor en este caso, de 2,59, ¿no es cierto? Y el valor de H sub 0 nos da el valor de 0,389, ¿sí? Entonces, este es el valor que nosotros tenemos aquí. Y este valor es que nosotros seleccionamos. Con este valor de 1 es este valor que nosotros seleccionamos y ese sería el valor. Entonces, con esto ya estamos seleccionando lo que es, en este caso, cómo quedaría configurado la rejilla de fondo en este caso, ¿sí? Como otra vez podemos decir que para seleccionar este valor y el que seleccionamos anteriormente también está en función de ¿qué? En función del corte transversal que realizamos en el cauce del río, donde estamos diseñando. Para eso tenemos que tener la topografía y en función de la topografía definimos estas cosas, ¿sí? Entonces, esa es la forma más o menos de diseñar la rejilla y el cálculo de las características de la rejilla, ¿sí? Ahora acá tenemos para otras opciones también que sería posible, siempre y cuando dependiendo de qué, el ancho del río, en este caso, las características del cauce del río, ¿sí? Entonces, no existe, digamos, una regla fija, digamos, este es el valor tal y esto, sino depende del ancho del río, ¿sí? No sé si es que hasta ahí está clara, Carlita. Pues sí, profe. Ya, listo. Entonces, bueno, está todo explicado en las papers y aquí también estamos explicando correctamente por aquí. Usted pueda estudiar. Ya. Entonces aquí, pues, al final, pues, igual continuamos. Esto ya estaba acá, ¿no es cierto? Vamos de acá. Y aquí estamos justamente. Hemos seleccionado ese valor de aquí y está un poco... lo que acabé de explicar, ¿no? He hecho los cálculos, ¿sí?
es decir, los valores están dados aquí está. ¿Sí? Calculamos el valor, entonces sacamos este. Y dice, para tomar una decisión debemos hacer el corte transversal, es que se debe ver, necesitamos y luego le seleccionamos. Entonces, para mi caso, hemos seleccionado este caso acá. Estos simplemente son valores reemplazados en la fórmula y con esto pues hemos dimensionado la rejilla. Entonces con eso hemos dimensionado la rejilla y tenemos ya la primera parte, lo cual podemos ir ya dibujando para poder tener nuestra digamos, apreciación en lo que se llama en los diseños. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, ya hemos diseñado la rejilla, ¿no es cierto? Ya sabemos la rejilla, hemos diseñado todos esos elementos que partimos desde acá, toda esta parte de acá, partimos, unimos, ¿sí? Entonces ya en este caso pues estamos aquí estamos. Entonces hemos diseñado esta rejilla. Ya sabemos el espaciamiento, la longitud, todos sabemos en función del ancho del río. Entonces nosotros debemos dejar nuestros, es decir, esto sería como tener la topografía por si acaso, ¿no? Y aquí es donde yo hago el corte aquí, ¿sí? Y veo que aquí, ¿cómo defino la rejilla? Bueno, aquí está, es un croquis simplemente, pero está, casi está central, aquí se ve la rejilla, pero no necesariamente no se pone central porque generalmente la rejilla se pone dependiendo, si yo me llevo el agua para acá, entonces si esa es orilla izquierda y es orilla derecha, entonces la rejilla tengo que pegar un poco más a la orilla izquierda, porque el agua me llevo para acá. Pero si el agua me llevo para acá, la rejilla estaría pegada a la orilla derecha, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve en algunos textos, algunas cosas, me va a decir la rejilla está en la margen derecha o en la margen izquierda de la boca toma. ¿Sí? Eso no implica en el cálculo que debemos hacer de diferentes maneras del mismo cálculo, sino que lo que implica es que yo debo tener un espaciamiento dicho para qué. Si yo esta rejilla tengo que pegar un poco más, porque si yo me voy acá, pegar un poco más acá, necesito tener un espaciamiento para tener un vertedero que pase después por aquí, y acá también el mismo vertedero, y acá tener lo que se llama la compuerta de desagüe. Sí, la compuerta de desagüe para que pueda ayudarme a desaguar, hacer el mantenimiento de la boca toma, aquí en una compuerta, y aquí abro la compuerta, limpio todo lo que pasa acá y continúa la boca toma funcionando. Lo contrario, ¿qué pasaría? La boca toma va a llenarme de sedimentos hasta el nivel tal de la rejilla y probablemente tenga problemas de asolvamiento y que se me pierda la boca toma. Entonces eso también hay que ver bien claro, ¿no? Por si acaso. Claro, no está el gráfico aquí, pero sí es importante que tengamos en cuenta la ubicación de la rejilla, ¿sí? Entonces yo decía, ¿por qué no para tener este L de la rejilla? Depende de qué, del ancho total. Si es que esto vale 3, yo no puedo tomar valor de 2, pues al final de 2, imagínense, va a quedar un metrito para esto. Entonces tengo que tomar un valor de 1 y para que poder distribuir las otras obras que yo tenga acá. Entonces no es una regla fija decir tiene que ser así, sino para eso son el criterio de la ingeniería, ¿de acuerdo? Sí, bueno, ya. Con esto un poquito quería poner más énfasis en esa situación. Ya, ahora vamos a ver. Como, a ver, dijimos, ¿no es cierto? Ya hemos diseñado la rejilla, ¿no es cierto? Ahora vamos a diseñar esa rejilla, hemos diseñado esta rejilla de aquí, ¿sí? Toda esta situación. Ahora vamos a diseñar este vertedero, ¿sí? Si yo le veo en planta, yo diría este vertedero, yo diría este vertedero. Si conclusión es este vertedero. A ver, no estamos aquí en corte, sí, es este vertedero, ¿ya? Vamos a diseñar en este momento. ¿Por qué es importante diseñar este vertedero? Porque ese es el vertedero, es la obra más importante de una boca toma. Es la obra más importante. ¿Por qué? Porque esa es, como dije anteriormente, es el alma de la boca toma. Es como nuestro esqueleto, había dicho, ¿no es cierto? Si falla nuestro esqueleto, nos chorreamos y nos acabamos. Lo mismo, si falla el vertedero, falla toda la obra, por si acaso. Entonces, aquí hacemos un tema muy importante y eso es en empresas lo mismo. Ustedes en una empresa, usted el diseño más grande que debe tener y concentrarse bien es en el vertedero de excesos. ¿Sí? Si usted no conoce baños, dice, pero si usted conoce baños, a la pasadita, por el puente que pasamos, ahí están los vertederos de excesos ahí están los vertederos de excesos y esas son con compuerta, pues se llama vertederos de derecho móvil, porque aquí tenemos unas compuertas de baños. Entonces, con estas compuertas regulan el paso de los caudales hacia abajo ya al río.
¿sí? Y ya también aquí taponan, ¿para qué? Para que el agua vaya y capten y lleven acá a la central y generen abajo, generen energía eléctrica ya, en este caso, lo que es de la presa del lago ya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya. Entonces aquí estamos explicando exactamente lo que ya expliqué anteriormente, pero haga la redundancia. Vertedero, bueno, aquí falta la E, ¿no? Dice vertederos, vertedero fijo, lo que había explicado ya anteriormente, y el vertedero móvil. ¿Qué es el móvil? ¿Qué es, perdón, el fijo? Como usted puede ver aquí, sí, solo es de un vertedero, cual funciona tranquilamente, y aquí está el agua que pasa por arriba y se va, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes del vertedero? Esta se llama la plataforma de aproximación. Es decir, aproximación implica que por aquí está viendo el agua, el caudal. Sí, aquí viene el caudal. ¿Sí? Entonces aquí se topa o se encuentra con el vertedero y comienza esto a subir, a subir, a subir. Y luego, pues, aquí por eso se acuerda que decía que aquí, de aquí a acá, viene lo que es así, de esta manera, y luego vendrá así. ¿Hasta qué? Hasta formar, en este caso, el calado normal. ¿Se acuerda usted que decíamos esto? El IN, este es el IN. Entonces, esto es la curva de remanso, que forma caguas arriba, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces la curva de remanso sería en este caso esta, ¿no es cierto? La curva de remanso. Longitud de remanso, que se llamaría en este caso. Bueno, pero a lo que quiero un poco ya ver es, aquí es la plataforma de aproximación, que quiere decir que se aproxima el caudal hacia la estructura. Esta es una sección de control. ¿Qué sección de control? Aquí controla el caudal que pasa por encima del vertedero. Si es que este vertedero tiene un caudal, que dijimos anteriormente, que es igual a C por L y por H a la 3 medios, ¿no es cierto? Es la fórmula del vertedero que dije, ¿cierto? Es general. Para todo tipo de vertedero, lo que difiere es simplemente el tipo de vertedero en función de L, C, y de L es simplemente la longitud del vertedero en el río. Eso es simplemente el L. Si no, simplemente C por H por 3 medios. Ya, el L. Entonces, esta fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Sección de control. Yo, en función de la fórmula, en este caso, pues se llama también fórmula de calibración, también se llama. ¿Por qué? Porque si este vertedero tiene esta fórmula, ¿qué quiere decir? Que está calibrado el caudal que pasa por acá. Con solo saber el valor de H, es decir, la altura que pasa de agua acá, sé cuál es el caudal que está bajando por el vertedero. Solo con saber esto. ¿Por qué? Porque el coeficiente, el tipo de vertedero coeficiente, C, yo que sé, pongamos 2.1. De acuerdo, pongamos Krieger es un 2.1, por ejemplo. Y L, la longitud simplemente, que es valor conocido. Entonces, estos valores son conocidos. Al final, al final, ¿qué sería esto? Esto vendría a ser una constante, como K, por ejemplo. ¿Sí? O como CD, coeficiente de descarga, llamaría yo ese caso. Y H, si no sé, el H del cuánto altura da pasa y C cuál es el calor que está pasando. Por eso se llama cresta de esa o sección de control. ¿No es cierto? Control o cuánta agua pasa, ¿ya? Ahora, aguas abajo del vertedero tenemos lo que se llama la rápida, ¿sí? La rápida. Esto vamos a aprender a dibujar y a diseñar también, la rápida. ¿Qué es la rápida? Prácticamente ya después de la cresta del vertedero, aquí también se llama cresta, por si acaso no, la cresta del vertedero, hacia abajo, pues el agua tiene que bajar pegada ¿a quién? Pegada a la sección del vertedero, ¿de acuerdo? Y usted, ya aprendimos que aquí se producía un fenómeno, en caso de unas bolsas de aire, producía un fenómeno que se llama el fenómeno de la cavitación, ¿no es cierto? Y se destruye la estructura y comienza a destruir todo. Luego más abajo tenemos lo que es el deflector, la estructura de descarga. Llegamos acá. Entonces aquí, ¿qué tiene que haber? Lo que aprendimos exactamente aquí, datos disipadores de energía, ¿para qué? Para que no se me destruya esta parte del lecho del río. Por lo tanto, si usted ve, todavía aquí tiene hormigón y aquí puede tener estructuras que nosotros vayamos teniendo y al final hasta que genere otra vez un calado normal o un flujo ¿qué? Un flujo, en este caso subcrítico y continúe hacia abajo que no dañe los cauces del lecho del río. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos que tenemos que hacer. Entonces, nosotros vamos a aprender a enseñar esto ya aprendimos a calcular, esto vamos a aprender a calcular. Aquí ya aprendimos a poner obras, en este caso los dados disipadores, hacer en este caso disipadores de energía, ¿sí? Y saber aquí vamos a ver qué tipo de alturas tenemos. Aquí vamos a tener calados conjugados, calados críticos, calados normales, y al final, pues, lo que interesa es que
después de haber aprovechado el recurso, el agua que pasa por encima no me cause destrucción abajo, a través de lo que es la erosión. Entonces, para eso colocamos obras que hemos aprendido a diseñar anteriormente y continuar el cauce hacia aguas abajo, ¿sí? Ya. Ahora, en este caso, pues, estas mismas características puede tener, en este caso, tiene, mejor dicho, el vertedero, en este caso móvil, que se llama vertedero móvil, que es el mismo vertedero fijo, ¿sí ve? El mismo vertedero fijo tiene las mismas condiciones, ¿no es cierto? Pero la única situación es que el vertedero móvil está con ¿qué? Está controlado con compuertas, como le había dicho. Aquí está la compuerta, entonces aquí está un vertedero móvil controlado con compuertas, fijo no tiene compuerta para regular, ¿sí? Entonces aquí igual el paramento P es este, ¿no es cierto? Está aquí, y lo pues la compuerta aquí. Acá pues los mismos, en este caso, estas alturas es la misma que tendría acá. Aquí que tiene H sub 0 sería la altura total en este caso, incluido la línea de energía. HA, ¿qué sería? HA sería la pérdida de carga por energía. En este caso sería B cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? B cuadrado sobre 2G, estaríamos ahí. Y H sub 0 sería la lámina de agua que está pasando. Si es este sub 0 sería este. Lo mismo que aquí, ¿sí? Simplemente el total H sub 0 grande, que sería, o mayúscula, el H sub 0 en minúscula más el H sub A, que sería en este caso la carga de velocidad, que sería esta cosa acá. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos un poco las alturas y con todo lo que se llama en este caso la carga de velocidad que tendríamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Sí, estamos entendidos, ¿no es cierto? Eso es importante, que Sí. entendamos. Sí, lo demás ya, como dice, aunque usted me diga, abra la plataforma a las 12 de la noche mañana, le abro nomás, no hay problema, ¿no ve? Ya le di chance. ¿Qué tal le fue el examen? Bien, solo que en algunas sí me Bueno, hay confundí una un que estaba, poco, porque ya la esa presión del tiempo. Ujú. bueno, pero Claro, y de ahí ya me puse media como ese. ya, aquí está exactamente la fórmula que le escribí, ¿ya? Caudal que pasa por el vertedero, aquí está, CL por H sub 0 a la medio, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo conocemos de memoria. Entonces, donde H sub 0, aquí estoy hablando que es H sub 0, de la carga total, ¿no es cierto? H sub 0, H sub A más H sub, ¿no es cierto? Y H sub A B cuadrado sobre G. Sí, aquí está ya escrito, ¿ya? Entonces, el caudal total de la cresta incluye la carga de velocidad de aproximación. Claro, la carga de velocidad de aproximación es esta, ¿no? H sub 0. El caudal de diseño, que sería en este caso, valor C, coeficiente de descarga, incluye B cuadrado sobre 2G, ¿ya? C, coeficiente de descarga, es la longitud efectiva de la cresta. Es lo que está, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo característico de un vertedero, ¿no es cierto? Creo que está clarito esto. Y donde H sub 0 ya dijimos que era altura total incluyendo H sub 0 minúscula altura de diseño excluyendo y H altura de velocidad. Ya, entonces aquí está indicado. Está más clarito que el agua de páramo, ¿no es cierto? Sí está claro aquí, ¿no? Ya, continuamos. Usted me dice si quiere descansar, descansamos nomás un rato. Ya. Bueno, esto aquí está un poco repetido, lo que ya puse, porque un poco que dice igualarme. Y acá lo que no estaba arriba me parece que no estaba esto. Entonces aquí decimos un poco el radio deflector. Nos permite, bueno, aquí lo que nos permite, un poco aquí están los conceptos que estaban, acá no estaban dados los conceptos, pero aquí podemos hablar. Bueno, móvil, vertedero conmutado por compuertas. Fijo, no necesitan compuertas para regular el caudal, pasa lo que pase. Plataforma de aproximación, ¿sirve para qué? Para alinear las líneas de flujo, es decir, estas líneas de flujo aquí. Por eso es muy importante también saber ubicar la boca toma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si no puedo yo colocar una curva, imagínense, no estoy alineando no estoy alineando en este caso las líneas de flujo, ¿no? Bueno, aquí es rápida, ¿no? Que he puesto rápido. Nos permite comunicar la cota, bueno, aquí la cota de la cresta del vertedero con la cota de la estructura ya acá. ¿Sí? Nos toca así. Esta es la rápida. Esto también vamos a aprender a diseñar. Está en función del radio, ¿no? Deflector, estructura de descarga de cálculo. Aquí el deflector. ¿Qué quiere decir? Que entre la estructura de abajo tiene que empatar con la rápida que viene de acá. Entonces, en un punto X, en una tangente tal, se empata
y continúa esto. Y funciona correctamente nuestro vertedero. Y aquí dice función del ángulo alfa donde está entre 12 y 15 grados. ¿Sí? Entonces, este sería, en este caso, viene esta cosa aquí. Sería este caso aquí. 12 a 15 grados. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Bueno, esto es un poco más de teoría que le he puesto acá. Bueno, aquí está justo la deflexión que se habla. Alfa igual a 0. Tenemos en este caso, pues viene por acá. Tipo de descarga 0, de otro tipo de descarga, pues vemos acá, función de la pendiente del río, colocando la pendiente del río igual a la pendiente del vertedero. ¿Sí? Cuenco amortiguador, lo que ya aprendimos a hacer, se puede controlar totalmente la energía y se presentó el resalto hidráulico, se utiliza cuando las condiciones geológicas son malas. Bueno, condiciones geológicas son malas. Bueno, yo creo que casi en todos hay que colocar lo que es hacer resalto hidráulico, aunque sean buenas, porque no hay que confiarse mucho de los suelos, ¿no? Pero sí es importante, pues, colocar los disipadores abajo. Pero si son ríos muy pequeños, pues, dependiendo de la geología, por eso decía, la parte fundamental es la geología, ¿no? Por eso es geológicamente estable. Entonces, ya, si una buena geología, de pronto puede utilizar sus criterios. Pero, y por mi experiencia, pues, siempre trataríamos de colocar, en este caso, cuencos disipadores. Ya. Bueno, esto también ya vimos, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo otros temas más, pues ya dijimos acá el coeficiente descarga, L, el H sub 0, H 0, HR, altura total de energía, también HR le ponen muchas, aquí, ¿no es cierto? Muchas, aquí, y al HD, altura de diseño, también HD le ponen algunos libros, ¿sí? Esta en función de lo siguiente, C, ¿qué es decir el coeficiente descarga? ¿En función de qué es el C? Calado supercrítico, aguas de abajo, resalto hidráulico, sumergido ahogado, que no se forma en el resalto hidráulico. Entonces el C está en función de estos parámetros, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Que tenemos que tener en cuenta en nuestros diseños. Ya, bueno. Después de haber visto alguna teoría del tipo de vertederos, la forma del vertedero, todo lo demás, vamos a entrar un poquito ya a lo que es, en este caso, qué campos nomás abarca ya el diseño, en este caso geométrico. Son 4 campos que abarcan para enseñar el vertedero, ¿sí? O sea, ¿por qué nos dedicamos a esto? Porque ya habíamos dicho que sin vertedero no hay bocatoma, no hay presa, ¿ya? Entonces, esto es una parte fundamental, por si acaso, ¿no? Eh, entonces, eso tiene que quedar bien claro. A ver, no sé si es que descansamos aquí un poquito. ¿Está cansada o seguimos? Unos 3 minutitos, profe, para descansar. A ver, no 3 minutos. A ver, nos vemos a las 11, ya. Cuarto de hora le doy. Y Ya, ahí profe. seguimos a las 12, ya. Ya. Ya, así que dejamos. Voy a dejar de grabar también por si acaso. A ver, perdón.